y junto con Juan Caviedes de noveno semestre vamos a exponer primera crisis sintomática. La tutora académica para esta ocasión fue la doctora Daniela Varela. Entonces, muy buenas noches a todos y vamos a dar inicio. Esta es nuestra tabla de contenidos. Vamos a empezar hablando de la definición y epidemiología de las primeras crisis sintomáticas. Después vamos a hablar en general de la clasificación de las crisis como tal y la relevancia clínica que tienen estas. Después vamos a hacer un brochazo amplio sobre la etiología y la fisiopatología dentro de esas etiologías. Posteriormente vamos a hablar del trabajo diagnóstico o pues el diagnóstico de estos pacientes y por último el tratamiento. Y pues vamos a cerrar con un caso clínico. Listo, buenas noches. Para empezar, vamos a hablar acerca de unos conceptos que quiero que tengan muy presente al momento de hablar de la primera crisis. Entonces, pues para ustedes, una crisis es, digamos, esta aparición transitoria tanto de signos y síntomas que se dan a raíz de una actividad neurológica o neuronal excesiva o adicionalmente que es sincrónica en el cerebro. Algo que es muy importante mencionarles a ustedes es que la crisis, digamos, anteriormente se le conocía como convulsión, pero la convulsión es un término que, digamos, se utiliza antiguamente para referirse solamente a los cambios motores. La nueva definición involucra no solo estos cambios motores, sino también que pueden tener alteraciones sensitivas, visuales o auditivas. También pueden tener algunas sintomatologías autonómicas o con trastornos del comportamiento. Y algo que quiero que se lleven para su casa es que lo primero es que la crisis es un evento fisiopatológico cerebral que no siempre es visible como una convulsión, como ya lo he ido mencionando. ¿Por qué? Porque la convulsión ya es un término que no se debería utilizar porque este solamente se refiere a los cambios motores. ¿Listo? Adicionalmente, esto no significa que sea pues como tal el diagnóstico de epilepsia. Si quieres, ahora sí ya la puedes pasar, por favor. Entonces, ¿qué es una crisis sintomática aguda? Es aquella que ocurre en un contexto que es temporal estrecho, es decir, es algo agudo, como bien su nombre lo dice, en un rango de menor a 7 días. Y acá el punto clave es que tiene un factor desencadenante que es agudo y es potencialmente reversible. Hay múltiples causas que más adelante pues voy a abordar mejor en ellas en los procesos fisiopatológicos, pero tenemos algo que son muy comunes como los trastornos hidroelectrolíticos, las infecciones en el sistema nervioso central, el trauma cráneoencefálico o los eventos cerebrovasculares. Y como bien les iba mencionando en la primera diapositiva, esta crisis sintomática aguda no es como tal el diagnóstico de epilepsia. ¿Por qué? Porque su factor es potencialmente reversible. Si quieres, continúa, por favor. Entonces, ya para finalizar este aspecto de definiciones, recuerden, la convulsión es un término popular, ambiguo y ya no es oficial. Ya no forma parte de la clasificación de la crisis como tal. Y pues bueno, usualmente en la práctica médica o en el contexto clínico, pues nosotros seguimos escuchando el término convulsión, pero pues para empezar a cambiar ese contexto gramatical de que ya no se le dice convulsión, sino crisis, ¿listo? Continúa, por favor. Hablando acerca de la epidemiología de la crisis sintomática, estas encontramos dos artículos muy interesantes, uno que es del 2009 y otro que es del 2023, un poco más reciente, pero los dos tienen casi como tal el mismo contenido. Y es que prácticamente afectan entre el 8 al 10% de la población a lo largo de la vida. Si se dan cuenta, es una gran prevalencia de estas condiciones y como tal representa aproximadamente el 2% de todas las visitas a urgencias. Eso quiere decir que en algún momento de nuestra clínica o de nuestra práctica médica nos vamos a encontrar frente a estos eventos. Lo más importante es que, por ejemplo, si el paciente está en UCI, tiene un mayor riesgo de presentar una crisis sintomática aguda. ¿Por qué? Porque el contexto de que esté en la UCI es porque tiene un factor agudo desencadenante de la crisis, como lo he ido mencionando pues a lo largo de la charla. Y lo más importante aquí es hablar acerca del riesgo de recaída, es decir, de que nos dé una segunda, una tercera o una cuarta crisis. Es muy importante es que si es una crisis sintomática aguda que es provocada
Después de una primera crisis, va a tener solamente aproximadamente un riesgo de recaída del 19%, a comparación de que si hay una primera crisis sintomática no provocada, que la recaída ya es muchísimo mayor, aproximadamente el 65%. Entonces, primer mensaje para llevarnos, segundo mensaje para llevarnos a la casa es que no se recomienda, digamos, iniciar un manejo tan a largo plazo, si bien es cierto, ahorita vamos a especificar qué casos se van a poder utilizar un manejo no crónico, pero pues sí como de mantenimiento mientras se soluciona el contexto inicial. Y si quieres, pásalo un segundito para mostrarles la tabla que sigue. Este es el segundo artículo que les estaba mencionando, que es del 2023, y es que nos habla acerca del uso de antiepilépticos en pues, las crisis sintomáticas agudas y en las que no son provocadas. El cuadrito moradito corresponde a un tratamiento entre 3 meses a 12 meses aproximadamente. El morado más oscuro a mayores de 12 meses o de manera permanente. Y el cuadro amarillo, si es ya más que todo hablando de las crisis que no son provocadas y que pues el primer punto acá a mencionarles es que si no son provocadas, aproximadamente entre un 60% más o menos se alcanzan a ver ahí en el cuadro van a requerir manejo permanente de pues, antiepilépticos. A diferencia de las otras, por ejemplo, la eclampsia, los accidentes cerebrovasculares, las encefalitis virales, autoinmunes, meningitis, etcétera, que si se dan cuenta se mantiene como un rango entre un 50-60% en que solamente van a requerir un manejo entre una semana a 3 meses y son muy poquitos los casos, un 5 un 10% que va a requerir un manejo a largo plazo o de manera permanente. Entonces es por eso que más adelante, cuando ya estemos finalizando la charla, es la importancia de esta diapositiva. Si quieres continúa, por favor. Perdón, Juan, hago una aclaración, que en esa tabla muestra como por cuánto tiempo los profesionales darían el manejo anticrisis como tal. Entonces, pues ya como lo dijo Juan, la mayoría de los profesionales va a preferir un tratamiento más prolongado de 12 meses en las patologías que ya les dijo. Exactamente. Hablando acerca de la clasificación, como bien sabemos, esta clasificación se actualizó recientemente, en donde vamos a tener pues tres características principales de las crisis. Una que es focal, otra que es desconocida y la otra que es generalizada. Esto ya nosotros lo conocemos de la clasificación anterior. ¿Qué es lo que cambia? Que en la focal nos mantiene como otras subclasificaciones que ahorita en la siguiente tabla les voy a mostrar, pero lo más importante es determinar la semiología si es preservada o alterada la conciencia. Y el otro punto muy importante es que puede ser una crisis focal tónico-clónica bilateral, es decir, pasa de una crisis focal y se bilateraliza. En cuanto a la generalizada, tenemos varias semiologías o subclasificaciones que deberíamos nosotros conocer, que son las más, digamos, comunes de ver en el ámbito médico, que son las crisis de ausencia, las mioclonías, las clonías o los espasmos epilépticos y la parte tónico-clónica. Digamos, algo también muy importante es que esto depende mucho de la descripción que nosotros realicemos en la anamnesis de nuestro paciente. Porque si el paciente está solo o desconocemos, digamos, cómo fue el inicio pues de la crisis, pues podríamos nosotros estar en una zona gris donde decimos, bueno, puede que sea una crisis desconocida porque semiológicamente no sabemos cómo inició, pero pues de eso sí tenemos claro que puede estar preservada o alterada porque es una parte que se podría llegar a indagar más a profundidad, digamos, en el examen neurológico o en la parte cuando se le esté preguntando al paciente o algún acompañante. Adicionalmente, debemos decir no solamente si es focal, generalizada o desconocida, sino también hacer una descripción expandida. Si quieres, pasa la imagen un segundo, por favor. Y es esto lo que les Nico, antes de estaba que mencionando. sigan, quería hacerles como un apunte. ¿Puedes devolver un momentico? Esa, ahí está perfecto. Entonces, de los cambios más importantes que hubo con la actualización, es que ya no vamos a decir inicio. O sea, la palabra inicio queda eliminada.
Entonces vamos a decir que fue una crisis focal, una crisis desconocida o una crisis generalizada. Con la conciencia me pareció muy chévere lo que hicieron porque en inglés conciencia es awareness. Listo. Entonces, awareness es si mi paciente está alerta o no está alerta. Es decir, que no tiene una traducción exacta a todos los idiomas. Entonces, al ellos hablar de que si la conciencia está preservada o está alterada, yo puedo tener un paciente con apertura ocular que sigue realizando algún tipo de actividad, pero que no tiene la misma interacción conmigo. Por ejemplo, el paciente con una crisis eh, por automatismos comienza a realizar movimientos con la mano o de chupeteo, pero tú ves que tu paciente sigue aparentemente alerta. Pero en ese caso la conciencia está alterada. Sí me hice entender por qué. Si es eso claro o no. O sea, Ok. preservada va a ser cuando mi paciente logre interactuar adecuadamente con el medio como si no le estuviese pasando nada. Cualquier tipo de alteración, no necesariamente que mi paciente esté somnoliento, va a clasificarse como conciencia alterada, porque mi paciente no va a hablar conmigo, como en el ejemplo que les puse. Entonces, era para que tuvieran eso pendiente. Gracias, Sí. doctora. Si quieres, con la otra imagen, por favor. Entonces, en cuanto a los descriptores, pues podemos, digamos, mencionarlo de dos aspectos. Básicos, es decir, lo que se alcance a manifestar, digamos, de una manera observable para nosotros. Y pues digamos el expandido, que es lo que usualmente se debería hacer, que es la semiología pura con una secuencia cronológica adecuada. Entonces, ¿cómo inició la crisis? Inicialmente, pues el estado de conciencia, como bien mencionaba la doctora, pero adicionalmente decir, bueno, fue de inicio focal, pero era tónica o era clónica y posteriormente se generalizó y ahora es tónico-clónica. ¿Listo? Entonces debemos tener muy en cuenta al momento de nosotros realizar el examen físico, el examen neurológico y obviamente en la parte principal de la anamnesis, describir semiológicamente muy bien cómo sucede esta crisis, porque vamos a tener ciertos diagnósticos diferenciales que vamos a mencionar, como por ejemplo el síncope, que digamos a veces uno puede llegarse a confundir en cierta medida. Y si se dan cuenta, acá, pues en esta tabla nos mencionan muchos tipos o como las subclasificaciones de la focal y de la generalizada, que ya ahorita voy a mencionar específicamente, digamos, cómo se vería semiológicamente estos tipos de crisis. Lo otro que ellos buscan, devolviendo un momentico, cuando ellos hablan de los descriptores de semiología en secuencia cronológica, es que lo que la ILAE nos invita es a que describamos todo. Por ejemplo, el paciente primero tuvo desviación forzada de la mirada hacia la derecha, con rotación cefálica hacia el mismo lado, posterior a esto, hizo una flexión sostenida del codo izquierdo. O sea, que sean, más que digamos, pues sí, hizo una postura tónica del miembro derecho y lo que describamos lo más básico posible cada una de las cosas que estamos viendo. Y a lo que hace referencia con manifestaciones observables y no observables, no es lo mismo para alguien entrenado en neurología o que le gusta la neurología y sabe un poco más, y que pueda haber piloerección a que el paciente tuvo una crisis en la calle y llegó y lo trajo un vendedor. No es que no tenga una manifestación, sino que para esa persona no es observable. Listo. ¿No? Entonces, para nosotros describir, como bien estaba mencionando la doctora Daniela, es que pues debemos describir cómo es esa tonicidad, esa clonicidad o esa mioclonía y esa atonía. Pero pues digamos, antes de yo quererles decir a ustedes que tienen que describir como súper detalladamente, pues lo primero que nosotros debemos conocer es cómo se evidencia una tonicidad, una clonía, una mioclonía y una atonía, entrenarnos en eso y posteriormente ser lo más exacto posible pues para llegar al diagnóstico clave que es la crisis sintomática. ¿Listo? Entonces, esa tonicidad se define como esa contracción que es muscular, sostenida y rígida. Puede durar hasta un minuto aproximadamente, pero su inicio es muy súbito.
Los movimientos son muy característicos. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes y unos videos donde se mantiene como esta rigidez sostenida del tronco y de las extremidades. Y obviamente por esta misma rigidez que se va a generar hay pérdida del control postural. En cuanto a la clónica, es esas contracciones musculares que son rítmicas y repetitivas. Tengan muy en cuenta esto porque es que a veces se suele confundir una clónica de una mioclónica, porque es que la mioclónica es una contracción también muscular, pero es muy breve y es como una sacudida. Entonces, si se dan cuenta desde la definición, pues podemos empezar como a diferenciar y abrirnos pasos a la parte semiológica, y es que pues la clónica es con ese movimiento rítmico y repetitivo, y en cambio la mioclonía es más breve y es como una sacudida. En cuanto a la duración, la duración de la mioclonía es muy rápida, entonces a veces es muy difícil si uno no tiene el ojo bien entrenado, pues para poder, digamos, diferenciar esto. Adicionalmente, pues ya algo que es más sencillo de nosotros diferenciar es la parte atónica, que es con esa pérdida postural de tono. Esa sí es como muy evidente y es súbito y sin aviso. Entonces, obviamente el control postural va a estar muy, muy marcado. Entonces, si quieres, pásalo para mostrarles algunas imágenes. Y pues bueno, la tónico-clónica, pues esa secuencia que es tónica seguida de una fase clónica. Si quieres, reproduce el video. Aquí vamos a ver una paciente que está interactuando con su entorno. Ahí pues está alerta, está interactuando con el medio. Y posteriormente pues inicia con la parte tónica y clónica. Entonces, si se dan cuenta, ella pues aparenta porque es que el video no deja ver muy bien, inicia con la conciencia preservada, pero posteriormente cuando genera esa rigidez muscular, esa flexión de las extremidades y en específicamente de las manos, ya hace una desconexión con el entorno. Entonces, no sé si alguien quiera decir cómo describiría pues semiológicamente este video. No sé si alguien se anima. No sé si, por ejemplo, pues, a ver quién está por aquí en el chat. Stephanie, eh, Salomé, ¿alguien se anima? Dale, Paula. Sí, Paula. Yo diría que es una crisis generalizada de tipo, pues, mioclonía y, pues, al fin, o sea, o sea, tiene pérdida de la conciencia, pues, por lo que vemos. Y, pues, sería mioclonía por lo que son movimientos rítmicos repetitivos. Bien. Clónica con esa definición que tú nos estarías diciendo, en vez de mioclónica, porque recuerda Sí, que sí, sí. la mioclonía es esas sacudidas. Sí, 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 perdón, sí. Entonces, Clónica sí, que sí, repetitivo. Ajá, sí. Sí, sí. exacto. Y pues adicionalmente, complementando lo que tú dices, es también tónico. Es una crisis tónico-clónica. Como dice Salomé, crisis tónico-clónica generalizada, que posterior evoluciona a tónica, sí, también puede ser, porque llega un momento en el que deja esos movimientos repetitivos y queda con el tono postural. Entonces, digamos, casi todos llegamos como al mismo punto, con ciertas diferencias, pero eso está muy bien, empezar a entrenar este aspecto, ¿listo? Si quieres, pásala, por favor. Aunque bueno, Hola, uno Juan. podría decir que yo tengo acá cierta, como, es que el video no permite ver muy bien, pero yo diría es una crisis focal que es tónico-clónica inicialmente, porque si se dan cuenta, en ese primer punto del video alcanza a mantener cierto contacto con el entorno, pero posteriormente se generaliza. No sé, doctora Daniela, ¿usted qué opina respecto a ello? ¿Sabes qué me parece a mí? Es que mira esos movimientos como de brincos que tiene al principio y después adquiere la postura tónica. Para mí sería una generalizada mioclónica, tónico-clónica, como por la secuencia. Si ustedes ven, comienza en ambas extremidades, o sea, ambos hemicuerpos.
Si llegase a ser focal, generaliza muy rápido, porque no logramos decir, por ejemplo, si fue en hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Y lo primero que hace son unas mioclonías, que son como los brincos que le ven, unas mioclonías positivas. Y luego esas mioclonías se vuelven clonías. Luego de esto, hace ya la postura tónica, hace una flexión del codo y las muñecas, sostenido. Las piernas pues no las vemos porque está tapada. Y me pareciera que también hiciera como una hiperextensión del cuello. Y ya luego de la postura tónica vuelven a aparecer los movimientos clónicos. Pero al Sí, inicio son mioclonías. totalmente de acuerdo. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, porfa. La otra que a veces es un poco complicado de nosotros diferenciar son las crisis de ausencia, que digamos se podría diferenciar en dos rangos generales amplios, que es la ausencia típica y la ausencia atípica. Esta ausencia típica es de un inicio que es súbito, abrupto, dura muy poco tiempo. Y hay alteración de la conciencia que posteriormente pues, se normaliza, pero lo más importante de esto, que digamos se puede diferenciar con la típica, es que no responde a estímulos y pues digamos las manifestaciones motoras no son tan notorias. Pueden haber, digamos, parpadeos, automatismos, mioclonías palpebrales. En cambio, en la ausencia atípica es más gradual, va progresando y, digamos, la alteración de la conciencia es un poco difícil de precisar porque puede ser fluctuante. Entonces, determinar el entorno de la paciente, pues, o del paciente, pues puede ser un poco complicado de diferenciar acá. Algo que es muy importante es que empiezan a hacer unas expresiones faciales que son en blanco y hay un deterioro de la conciencia. También puede haber cambios en el tono postural, en el tono muscular y pueden acá evidenciarse automatismos o movimientos como muy rítmicos, como la parte palpebral, como masticar, como si estuvieran chasqueando. Entonces, digamos, esto, digamos, se podría llegar a diferenciar un poco de la típica. Si quieres, pásala para ver el video. Entonces, veamos primero la típica, que es como un poco más fácil de diferenciar. Entonces ahí vemos que la niña está haciendo una actividad y si se dan cuenta pierde completamente la conciencia de manera abrupta y posteriormente ahí hace también sus mioclonías palpebrales y posteriormente pues reacciona. Si se dieron cuenta el video no duró más de 15 segundos. En cambio en la otra está la niña, ahí pues por el audio no se alcanza a ver muy bien, pero está hablando con la mamá, está como sintiéndose como regular, ahí le comenta a la mamá. Y si se dan cuenta, primero empieza con las mioclonías palpebrales. Ahí la mamá le está hablando y ella como que trata de responder a su entorno. Y ya ahí después llega un momento en el que ya recupera como tal completamente la conciencia y pues empieza a llorar. Entonces, si se dan cuenta, esta es un poco más difícil de nosotros llegar a diferenciar. No sé si lo quieren ver de nuevo, los dos videos, para pues como mirar como más específicamente cada cual. Y aquí en el primer video muestran una forma más o menos como de inducir estas crisis, que es la hiperventilación. Y por eso a la niña la ponen como a soplar este cosito. Esta sí es más complicada porque uno ve como esas mioclonías palpebrales y como ella está en el monitoreo, en el electroencefalograma, no encontré la parte del encefalograma, pero ahí sí se ve, apenas empieza a hacer las mioclonías, se empieza a ver la alteración en el electroencefalograma. Entonces es un poquito más complicado, pero pues traten de observar detalladamente como lo que les digan los pacientes o hay algunos familiares que graban videos, entonces como ser muy, muy analíticos con eso.
Y ya para terminar esta primera parte de definiciones, ahora vamos a hablar de la etiología y la fisiopatología. Es más fácil hablarlo si lo hacemos por tres estadios, podría llegarse a decir que son o si hay una lesión estructural, o si hay un trastorno sistémico, o si este trastorno sistémico está acompañado de toxicidad o por fármacos. Entonces, voy a empezar a desenglosar todos estos de manera rápida a continuación. Si quieres, pásala. Entonces, inicialmente, toda crisis sintomática pues, aguda pues implica esa despolarización sostenida por alteraciones iónicas, porque hay un exceso de glutamato o hay un déficit de GABA, y esto también nos lleva a una disfunción energética o estructural que nos va a generar pues un edema, una inflamación o una citotoxicidad. Y obviamente las redes neuronales que son hiperexcitables, que usualmente se pueden revertir si se corrige la causa, pues que es de lo que vamos a hablar a continuación. Si quieres, pásala, por favor. Entonces, a nivel como muy micro, tenemos dos partes importantes. La primera, que hay alteración a nivel mitocondrial y otra a nivel bioquímica. La primera parte es que nos habla de que hay un estrés oxidativo y hay déficit de cofactores, vitaminas y hay alteraciones del flujo de calcio. Esto nos va a generar un desbalance y lo que ya nosotros hemos ido viendo y conociendo es que hay una excesiva excitación neuronal, es decir, mediada por glutamato y NMDA, y adicionalmente que hay un defecto en esa inhibición de la actividad neuronal, es decir, de GABA. Y a nivel bioquímico hay un incremento de ese calcio a nivel intracelular que nos genera tres cosas: ruptura de la membrana, inhibición de síntesis proteica y necrosis celular, que aparte de generarnos el desbalance que ya les he ido mencionando, también genera una gliosis y una atrofia, proceso por el cual nosotros queremos evitar llegar a este punto, y es por eso es importante saber identificar pues la crisis y saberla intervenir. Si quieres, pásala. Si vamos a hablar, a- aparte de cada enfermedad o de cada proceso fisiopatológico, pues tenemos que estos estructurales, hay muchos más, pero son los principales, como el accidente cerebrovascular, la trombosis venosa cerebral, el trauma cráneoencefálico, la eclampsia, el absceso cerebral, las encefalitis virales, autoinmunes, nos van a generar pues como una alerta para que se desencadenen estas crisis. Entonces, ¿cómo lo hace una ACV? Es que la isquemia o esta hemorragia nos puede generar un déficit energético que nos inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, que nos genera una despolarización sostenida. ¿Qué causa esto? Pues una liberación de glutamato en exceso, activando pues obviamente los receptores excitatorios, y genera una entrada masiva de calcio y sodio, generándonos pues así la crisis. ¿Cómo lo hace una trombosis venosa? Esa congestión, digamos, vascular nos va a provocar una hipoxia local y un edema vasogénico. Esto que nos genera una presión intracraneal elevada, alterándonos la barrera hematoencefálica, y esto hace que haya extravasación de glutamato y potasio, desencadenándonos las crisis. El trauma cráneoencefálico genera un daño axonal difuso, y adicionalmente, pues como hay un trauma, hay una rotura de las membranas neuronales, es decir, se empieza a liberar todo lo que está dentro de la célula, y estos componentes que están a nivel de la célula, pues pueden llegar a provocar una descarga masiva de glutamato y aspartato, y ocasionando lo mismo que ya he ido mencionando: entrada de calcio intracelular a las redes neuronales que aún no han sido afectadas pues por el trauma, activando radicales libres, y esto genera que hayan microfocos epileptogénicos de manera transitoria que se pueden, digamos, quedar ahí si uno no lo interviene. La eclampsia, esto nos genera pues una liberación de factores vasoconstrictores, y adicionalmente nos genera un edema cortical, haciendo una desregulación oxidativa, y algo muy importante que no he ido mencionando mucho, pero es la disfunción de los astrocitos que nos contribuyen a la despolarización neuronal. Y ya por otra parte, los abscesos cerebrales, las encefalitis virales, la meningitis, las encefalitis virales, digamos, nos va a generar una inflamación que es focalizada,
hay activación microglial, que ya lo he ido mencionando, y esto nos genera liberación de citoquinas proinflamatorias, dándonos un aumento de la permeabilidad vascular y en consecuencia una descarga anómala, perdón, de las redes neuronales locales. Si quieres, pásala por favor. Si ya es más a nivel sistémico, pues digamos los trastornos hidroelectrolíticos en su gran medida nos va a generar una falla de la bomba sodio-potasio ATPasa, generándonos esa despolarización sostenida que ya he ido mencionando a lo largo de la charla, y que adicionalmente se disminuye esta captación de GABA y aumenta la liberación de glutamato. Un ejemplo que es muy clave es hablar también de la hiperglucemia no cetósica, es decir, el estado hiperosmolar no cetósico, que nos va a generar como esa deshidratación neuronal y nos altera la neurotransmisión de GABA y generando focos de hiperexcitables sin que haya una lesión estructural. Lo mismo sucede con la hipocalcemia y la hipomagnesemia, sobre todo con el magnesio, que es que esto a nivel fisiológico bloquea fisiológicamente los canales de NMDA. Entonces, si esto está disminuido, pues van a estar más activados. Y ya por otra parte, por ejemplo, las encefalopatías hepáticas dadas por uremia, estas toxinas nos generan edema cerebral y alteraciones osmóticas, generando lo mismo que ya he ido mencionando. Y lo mismo sucede con las tormentas tiroideas. Si quieres, continúa. Y pues ya para terminar esta parte de la fisiopatología, las sustancias como la cocaína, las anfetaminas que nos generan una excitación a nivel dopaminérgico, norepinefrina, de glutamato, también nos genera una disminución de la recaptación de GABA y adicionalmente esto nos genera vasoconstricción, generándonos isquemia a nivel cortical. Entonces tenemos acá varios puntos que podemos empezar a entrelazar y es que casi todas los- las etiologías tienen algo en común, que se genera procesos vasoconstrictores, isquemia, liberación de glutamato, inhibición de GABA. Algo que es muy importante mencionar es que con la abstinencia del alcohol, digamos como hay una supresión brusca de los receptores GABA, que han sido estimulados crónicamente por el efecto del alcohol, hace una acción de rebote. En vez de haber GABA en exceso, pues ahora va a ser una reacción glutamatérgica de rebote y esto también pierde la inhibición cortical. Si quieres, pásala. Y bueno, ya para finalizar este aspecto, y es que estas etiologías pues nos va a generar un riesgo de generarnos una crisis sintomática. Si nos damos cuenta, la que en mayor causa tiene son las encefalopatías virales, el trauma cráneoencefálico y digamos también la trombosis venosa. Todo esto, digamos, por eso es que les mencioné anteriormente como todas estas etiologías, porque si se dan cuenta, pueden tener un gran impacto en que se genere una crisis sintomática. Listo, y ahí solo como para añadir, que ahí ven en la tabla la parte de las encefalitis autoinmunes, que si ven tienen un muy alto riesgo de generar crisis sintomáticas agudas, si van a ser estos pacientes que vienen con este deterioro y normalmente nos van a debutar con un estatus epiléptico. Y por eso cuando lo veamos más adelante, en los estadios finales de este estatus epiléptico suprarrefractario, normalmente indicamos la utilización de inmunoglobulina intravenosa o de corticoides. Listo. Entonces, ya pasando como al trabajo diagnóstico como tal, nuestros objetivos en la evaluación de estos pacientes van a ser guiados por estas tres preguntas principales. La primera siendo, ¿el evento fue una crisis o un episodio no epiléptico, pues paroxístico? La segunda, la crisis fue causada por un proceso sistémico tratable, como las que ya les expuso Juan, o por una disfunción intrínseca del sistema nervioso central que nos apuntaría más hacia una epilepsia. Y ya el tercero, ¿cuál es el riesgo de recurrencia en una crisis provocada? Entonces, comenzando con la primera pregunta, es muy importante tener en cuenta los síntomas asociados y los antecedentes como tal de nuestro paciente para abordarlo de forma integral. Entonces, por ejemplo, si tenemos una paciente gestante que tiene proteinuria, que tiene una preeclampsia con criterios de severidad, pues pensar que la crisis que se está llevando a cabo puede estar relacionada a una eclampsia. En diabéticos, pensar siempre en crisis hiperglicémicas o el contrario, la hipoglicemia en pacientes que tengan una crisis sintomática y adicionalmente venían con un
una focalización neurológica aguda, pues pensar en un accidente cerebrovascular, en las trombosis que Juan les dijo, pensar en los pacientes que tienen cefalea con signos de alarma. En cuanto a los trastornos hidroelectrolíticos, pensar en estos pacientes renales crónicos o que están usando diuréticos. Y en los pacientes cirróticos, sospechar principalmente un proceso de hiperamonemia que nos explicaría una encefalopatía hepática. Adicionalmente, pues muy importante indagar sobre la semiología de la crisis para clasificarla según los criterios que Juan nos acaba de decir. Entonces, les dejo estas como 4 preguntas guía para al momento de preguntarle a sus pacientes. Entonces, la primera sería siendo, ¿empezó con una alteración del estado de conciencia? Y si se dan cuenta, ya esta pregunta nos permite clasificarla según si es generalizada o focal. Las manifestaciones motoras o no motoras, si empezaron en un brazo, si empezaron en los 2 brazos, si se manifestaron como unas clonías, si el paciente empezó con automatismos, pues eso es muy importante indagarlo y saber cómo preguntarlo. El tiempo de duración de la crisis, muy importante. Y por último, en cuánto tiempo recobró su estado basal. Y esto hablaría más un poco del estado posictal de estos pacientes, que nos harían apuntar más hacia una crisis, como tal, una crisis epiléptica, y no un episodio un epiléptico. Siempre pensar en los diagnósticos diferenciales. Aquí les dejo una tablita que nos permite distinguir entre una crisis epiléptica y un síncope, que normalmente va a ser un diagnóstico diferencial muy importante en urgencias. Entonces, si el paciente tiene una mordedura lateral de la lengua, si se notó un comportamiento anormal, si hubo pérdida de la conciencia, si hay un estado posictal, si la cabeza se rotó hacia un lado, si deja síntomas prodrómicos como un déjà vu o un jamais vu, pues nos haría pensar más en una crisis. Al contrario, si tiene síntomas de presíncope, como no sé, si se puso pálido, si se puso diaforético, si la pérdida de la conciencia estuvo relacionada con el paciente que se paró rápido, que estuvo sentado por mucho tiempo, o si, como ya les dije, la diaforesis antes del episodio como tal, nos haría pensar más en un síncope como tal. Y aquí, muy importante, en los pacientes en los que estemos viendo como tal este episodio paroxístico, pensar en un diferencial muy importante, que son los episodios de eh, pues, crisis psicógenas o, miércoles, se me olvidó el otro nombre, las crisis psicógenas. Entonces, en estas crisis psicógenas, normalmente lo que vamos a encontrar van a ser los ojos cerrados, vamos a encontrar que el paciente va a estar moviendo la cabeza de lado a lado, los movimientos de las extremidades normalmente van a ser asincrónicos. Bueno, en estos cambios que nos van a hacer apuntar más hacia que el paciente está teniendo una crisis funcional. En Nombres cuanto son a la eventos segunda, paroxísticos no epilépticos. eventos paroxísticos no epilépticos. Sí, gracias. Con respecto a la segunda pregunta, si la crisis fue causada por un proceso sistémico tratable o por una disfunción intrínseca al sistema nervioso central, nos tenemos que apoyar de los hallazgos al examen físico y aquí les dejo unos marcadores ictales que nos van a apuntar a que como tal el paciente tuvo o no una crisis. Entonces, dentro de estos marcadores ictales encontramos la mordedura lateral de la lengua, la incontinencia urinaria, el quejido al inicio de la crisis, esto principalmente la relacionado con las tónicas, la cianosis durante el episodio, una supradesviación de la mirada, unos un poquito mucho más raros, que son la luxación posterior de codo, las petequias en el tórax y la fractura de vértebras, que nos harían pensar mucho más en una crisis. Y en cuanto a las crisis provocadas, buscar focalizaciones neurológicas, otros síntomas neurológicos o otros síntomas sistémicos que nos apunten a una etiología secundaria. En cuanto a los paraclínicos que vamos a pedir, pensando más en trastornos metabólicos, vamos a pedir la glicemia, los electrolitos, los gases arteriales y el lactato, la función renal, la función hepática y el uroanálisis, pensando en todos estos diagnósticos diferenciales que nos acaba de decir Juan, obviamente siempre enfocado a lo que nosotros estemos pensando. No le vamos a pedir todo esto a un paciente de entrada. Aquí les dejo una tabla de las alteraciones metabólicas que normalmente nos van a llevar a una crisis sintomática y los valores en los cuales nos llevan a esto. Entonces, en primer lugar, la glicemia, una glicemia menor a 36 nos puede llevar a una crisis sintomática o una mayor a 450 con cetoacidosis asociada. El sodio menor a 115, el calcio menor a 5, el magnesio menor a 0.8 nos haría pensar en estos trastornos hidroelectrolíticos que nos pueden generar una crisis sintomática aguda. El nitrógeno, la creatinina, pensando en estos renales crónicos que nos pueden hacer una crisis sintomática.
En cuanto a las neuroimágenes, es muy importante tener en cuenta que se debe realizar una neuroimagen en todo paciente con una primera crisis sintomática, debido a o donde se sospeche una lesión intracraneal concomitante, ya que esta primera crisis sintomática se puede interpretar como un signo de focalización en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué nos pueden hacer sospechar una lesión intracraneal concomitante? Pues la presencia de déficits focales, la presencia de fiebre, pensando más en una neuroinfección, la alteración del estado de conciencia, una cefalea persistente, unas crisis focales, un antecedente de trauma craneoencefálico asociado a crisis sintomáticas, una sospecha de neoplasia, inmunocomprometidos y anticoagulados. Pues aquí les dejo dos imágenes, una el TAC a la izquierda, la resonancia a la derecha. Normalmente de entrada, lo que vamos a pedir va a ser la tomografía, va a ser nuestro examen de elección en urgencias. Sin embargo, cuando este no tiene hallazgos inconclusos, podemos hacer recurso de la resonancia magnética como tal para detallar mejor las lesiones. En cuanto al electroencefalograma, se recomienda un monitoreo de 2 a 24 horas en pacientes que no vuelvan a su estado basal después de 60 minutos de haber iniciado el manejo anticrisis, en pacientes con sospecha de actividad epiléptica no convulsiva y en el estado epiléptico refractario como tal, que ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en los pacientes que no hayan desarrollado como tal una crisis sintomática aguda, a pesar del riesgo que ya les mostró Juan, no se recomienda pues hacer el electroencefalograma, sino como tal bajo estas tres recomendaciones. La punción lumbar, siempre pensando en una neuroinfección, importante, siempre se debe descartar una lesión ocupante de espacio y por eso también podemos encontrar indicado la neuroimagen. Aquí les dejo, por ejemplo, los valores al pensar en una meningitis, donde el color puede ser como transparente o un poco turbio. Encontramos pleocitosis, vamos a encontrar una hiperproteinorraquia, una hipoglucorraquia, que nos haría pensar en una meningitis bacteriana. En cuanto a la tercera pregunta, debemos saber cuál es el riesgo de la recurrencia de las crisis provocadas. Entonces, aquí encontramos un estudio donde revisaron el riesgo de recurrencia después de una crisis provocada según si la etiología era no estructural o si la etiología era estructural. Y vemos que normalmente todas estas patologías tienen un riesgo de recurrencia después de la solución del episodio agudo menor al 60%. Aquí encontramos las combinadas infecciosas y las patologías estructurales sumadas nos van a llevar a un riesgo mucho mayor. Sin embargo, recordemos que se mantienen por debajo de este 60%. ¿Y por qué le remarco tanto este 60%? Y es la razón, es porque no llegan a entrar dentro de las definiciones clásicas de la epilepsia, que son la presencia de dos crisis no provocadas que ocurren separadas por un lapso de 24 horas, una crisis provocada o con una probabilidad mayor al 60% de que se provoque una segunda crisis en los próximos 10 años o el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Y a pesar de que tenga un riesgo mayor al 60%, encontramos que tampoco cumple con la segunda definición, ya que sería una crisis provocada. Bueno, hablando ya como tal del tratamiento, en la mayoría de las patologías del sistema nervioso central es muy importante tener en cuenta que nunca se va a recomendar la administración de una anticrisis de forma profiláctica. Casi que ninguna de estas patologías se va a recomendar porque el riesgo pues, de el uso de estos es como que no sobrepasa el beneficio. Entonces, en las crisis que debutan con un estado epiléptico, claramente vamos a iniciar el tratamiento y después de una primera crisis, normalmente se recomienda el manejo anticrisis para disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, aquí les dejo un algoritmo muy chévere que nos propone UpToDate, que es después de una crisis provocada, ver si el paciente tiene alguna de las siguientes: un estatus convulsivo, dos o más crisis recurrentes, una patología subyacente que nos lleve a las crisis provocadas, una lesión cerebral traumática, un ACV, una hemorragia intracraneal, pues en estos pacientes que la tengan, empezar el tratamiento anticrisis y continuarlo mientras el paciente se estabiliza. Si se logró revertir como tal la causa, pues se pueden ir titulando a la baja estos fármacos y si el paciente sigue con estas lesiones, pues se debe individualizar entre cada paciente para ver cuándo le paramos como tal el manejo. Entonces, aquí encontramos el primer escenario y es qué hacer si el paciente nos debuta con un estado epiléptico. Entonces, aquí vamos a hacer un breve repaso
sobre el tratamiento del mismo. Entonces, encontramos que en el estatus epiléptico establecido vamos a encontrar como primera línea de manejo tanto las benzodiazepinas como los anticonvulsivantes. Dentro del grupo de las benzodiazepinas encontramos el midazolam, el lorazepam y el diazepam. No sé si alguien se acuerda de las dosis a las que damos estos fármacos en estatus epilépticos. Adelante, Jesús. Bueno, buenas noches. Recuerdo que el midazolam se da más que todo por vía intramuscular 10 miligramos. El lorazepam se puede titular a 0,1 miligramos kilogramo y el diazepam es de 5 miligramos. Listo, ahí como para hacer unas aclaraciones, el midazolam lo damos en una dosis de 10 miligramos intramuscular en pacientes mayores a 40 kilogramos. Solo se puede pues solo se puede dar esa primera dosis. El lorazepam lo damos de 4 miligramos en pacientes mayores a 40 kilogramos, pero se puede repetir la dosis y esta dosis es intravenosa. Y el diazepam se da una dosis máxima de 10 miligramos y se puede repetir la dosis y también es intravenosa. Y aquí encontramos la segunda línea de manejo, que es como tal los anticonvulsivantes, que encontramos la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. ¿Alguien se acuerda de las dosis de estos? Adelante, Jesús. También de lo que recuerdo cuando estudié estatus epiléptico es que se dan dosis altas, por lo general fenitoína y ácido valproico, una dosis entre 20 y 30 miligramos kilogramo y el levetiracetam es el que tiene dosis de 60 miligramos. Listo. Entonces, como para que no se les olvide, encontramos la regla 20-40-60, organizada en este orden. Entonces, fenitoína, 20 miligramos kilogramo, ácido valproico, 40 miligramos kilogramo y levetiracetam, 60 miligramos kilogramo. Y la dosis máxima, muy importante, fenitoína va a ser de 1,5 gramos, ácido valproico 3 gramos y levetiracetam 4 gramos. Recordemos que esto no es una dosis como tal de impregnación, y no con la que vamos a dejar a nuestro paciente después de que se solucione el estado epiléptico como tal. En los pacientes que no respondan a esta primera línea de manejo, ya entramos a un estatus refractario, donde vamos a encontrar la infusión de anestésicos. Aquí encontramos el propofol, la ketamina y el midazolam nuevamente. El propofol, ya como para no alargarnos tanto, lo usamos normalmente en una dosis de 1 miligramo kilogramo, la ketamina también de 1 miligramo a 2 miligramos kilogramo y el midazolam de 0,2 a 0,5 miligramos kilogramo. Recuerden que esto es en infusión continua. Y ya los que no nos respondan a este manejo con infusión de anestésicos por más de 24 horas, nos encontramos frente a un estatus epiléptico suprarrefractario, donde vamos a considerar añadir por fuera de estos tres, por fuera de las tres infusiones de anestésicos que les acabo de demostrar, la introducción de la hormona adrenocorticotropa, inmunoglobulina intravenosa, sulfato de magnesio y metilprednisolona. Y recordemos que estos tres se pueden ir añadiendo y no podemos, o sea, no podemos hacer como propofol no sirvió, entonces descontinuamos propofol y iniciamos ketamina, sino que esto es más aditivo. Si no funcionó propofol, sumamos propofol con ketamina. Si no funcionan estos dos, añadimos midazolam. Cuando se requiera disminuir la morbimortalidad de estos pacientes después de una primera crisis y que no estén en estatus epiléptico, pues el pilar de manejo van a ser dos pautas principales, que va a ser el tratamiento de la patología causal, porque como ya los dijo Juan, se debe revertir como tal la causa. Entonces en ACV recurrir a la trombólisis o la trombectomía cuando esté en tiempo de ventana, en meningitis bacteriana, pues iniciar antibiótico-terapia, en encefalitis herpética, iniciar el aciclovir y en la trombosis venosa cerebral, iniciar la anticoagulación. Y el manejo anticrisis en un paciente con una crisis sintomática aguda deben ser tratados durante la fase aguda de la patología subyacente o por el tiempo en el cual se encuentren los factores precipitantes de las mismas. Entonces, aquí encontramos unas recomendaciones específicas en las crisis post-ACV, donde encontramos un estudio que es el SELECT-ACIS, donde buscaba básicamente la validación de esta escala. Es un estudio de una cohorte multicéntrica de datos de 9 centros que reunieron pacientes entre 2002 y 2018
hasta finales de febrero de 2024. Reunieron 4.500 adultos, la mitad más o menos mujeres, donde todos tuvieron un ictus isquémico sin antecedentes de crisis epilépticas. Se analizaron todas estas crisis agudas sintomáticas ocurridas dentro de los primeros 7 días post-ictus, cumpliendo con la definición que Juan nos dio, y los resultados principales que ellos buscaron fue la mortalidad por cualquier causa y el desarrollo de una posterior crisis. Adicionalmente, en 3 de estas cortes se buscó la validación de un modelo predictivo para una recurrencia de crisis, que es el puntaje Selecta-CIS, que ya lo vamos a ver más adelante. Este es el puntaje Selecta-CIS, que nos muestra o nos valora la localización del ACV, los factores como tal intrínsecos de la persona, si el sexo es femenino, masculino, si tiene aterosclerosis, y si tuvo como una crisis el primer día o después del primer día, o si debutó como tal con un estatus epiléptico. Aquí encontramos los resultados y es muy interesante ver que los que tuvieron un mayor riesgo de recurrencia de las crisis fueron los que debutaron el primer día con una crisis focal bilateral tónico-clónica o que debutaron como tal con un estatus epiléptico. Y vemos que a 10 años el riesgo de mortalidad en estos dos grupos de pacientes pues son mucho más grandes en comparación al resto de grupos. También, según el puntaje del Selecta-CIS, podemos ver que después de un o pues un puntaje mayor a 3 del Selecta-CIS, vamos a ver que tienen un riesgo de recurrencia mayor al 60%, por lo cual estos pacientes se van a comportar más o menos como si tuvieran un diagnóstico de epilepsia al cumplir el riesgo de recurrencia mayor a 60% en 10 años. Sin embargo, el artículo es claro en decir que se debe individualizar cada paciente y no se debe tratar estos casos como un diagnóstico de epilepsia, sino que pues se debe tener en cuenta como la decisión del paciente, la perspectiva que tiene este mismo sobre el uso de anticonvulsivantes. También encontramos unas recomendaciones claras en la crisis postraumática y es que se utilizan pues el tratamiento después de una crisis sintomática aguda para prevenir el riesgo de recurrencia dentro del cuadro agudo, ya que se reduce el riesgo de estatus epiléptico u otras complicaciones asociadas a el trauma cráneoencefálico. Y en ausencia de recurrencia se recomienda como tal descontinuar de forma paulatina el fármaco después del egreso. Si se presenta una crisis después de los 7 días del evento, va a haber un riesgo de recurrencia mayor a 60% de una segunda crisis, denominado como una epilepsia postraumática. Ya como tal tenemos este diagnóstico y tenemos una recomendación. Uno ve que en estos pacientes con una lesión cerebral traumática moderada severa que tengan una crisis después de 7 días del evento, se inicia el manejo como tal. Y en pacientes con trauma craneoencefálico leve, el riesgo de recurrencia se debe medir más o menos entre los hallazgos en las neuroimágenes y los hallazgos electroencefalográficos. Y ya eso sería por la parte de tratamiento y vamos a terminar con este caso clínico. Entonces, el motivo de consulta de esta paciente es que fue traído por la hija y la hija refiere que la mamá le dejó de responder. En la enfermedad actual encontramos una paciente femenina de 48 años, fue remitida al servicio de urgencias de neurología para una evaluación urgente después de un episodio de pérdida transitoria de la respuesta. La hija refiere que la paciente empezó a mirar fijamente y se quedó inmóvil sin responder durante al menos un minuto y después se empezó a mover. Después de que empezó a moverse, parecía confundida, volviendo a su estado basal más o menos en 2 minutos. Adicionalmente, la paciente refiere una sensación de debilidad en el brazo izquierdo y debilidad en la mitad inferior de la cara de 5 horas de evolución. Y como antecedentes tenemos una hipertensión arterial, una hiperlipidemia y un tabaquismo dado por 15 cigarrillos día en 20 años. Entonces, no sé, según esta semiología que les acabo de escribir, dentro de qué tipo de crisis la clasificarían según lo que les dijo Juan. Yo creo que, o sea, es más de 20 segundos y la respuesta es un poco fluctuante. Yo diría que es una ausencia típica. Sí, muy bien. Uno podría llegar a que es una crisis generalizada tipo ausencia típica, porque
se demoró volviendo a su estado basal, principalmente por esto y por el tiempo de evolución. Muy bien. Eh, ¿Cómo clasificarían esta crisis? Generalizada. Bueno, como tal, si no tenemos como tal los datos y no vimos como muy bien el episodio, podríamos clasificarlo tal vez como una crisis de inicio desconocido. ¿Listo? Y pues importante tener en cuenta, bueno, ¿y cuál sería la posible causa? De pronto una causa sistémica. Pero teniendo en cuenta la enfermedad actual. Pues de pronto nos hace falta recolectar más información sobre si de pronto ha tenido episodios antes, también si, digamos, tiene otro tipo de patologías de base. O sea, de pronto ahí haría falta un poco más de datos, de pronto como para decidir si la crisis hace referencia a una crisis aislada o a una que esté como relacionada con alguna enfermedad sistémica. Dale, Diana. O tal vez algo más neurovascular, como por lo de la sensación de debilidad del brazo izquierdo. Y, o sea, pues sí, los síntomas que posictales, pues no sé. Y por los antecedentes también. Listo, pues teniendo en cuenta lo que nos dice la paciente que siente una sensación de debilidad en el brazo izquierdo y una debilidad en la mitad inferior de la cara, hace 5 horas de instalación súbita, pues complementando lo que es las preguntas que tenía Paula, no ha tenido episodios previos, no sufre de más eh, comorbilidades, pues nos apuntaría más hacia una patología neurovascular. Al examen neurológico, la paciente está alerta, está orientada en 3 esferas, responde a mi ansiedad, sigue 2 órdenes, lenguaje normal, pares craneales con unas pupilas isocóricas, normas reactivas, movimientos extraculares preservados, sin alteraciones en los campos visuales. La simetría facial se puede ver por esta imagen, donde vemos que pues tiene una debilidad como tal de esta mitad inferior de la cara izquierda. Eh, Perdón, esto no, anestesia en mi cara izquierda no. No tiene compromiso de pares bajos. En cuanto a lo motor, tiene una fuerza 4/5 en el miembro superior izquierdo, el resto de extremidades 5/5. No tiene alteraciones en la sensibilidad, no tiene ataxia y no tiene signos meningios. Entonces, se le indicó la toma de una resonancia a esta paciente. No sé si alguien me puede decir la secuencia o qué tipo de imagen es, qué ven en la imagen. Es una resonancia cerebral tipo T1, que nos muestra una hiperintensidad en el lóbulo occipital, diría yo, que pues puede ser sugestivo de una isquemia, o mentira, no, una hemorragia, perdón. Bueno, ¿alguien tiene una opinión distinta? No sé, alguna de las María Paulas, Isabela Beltrán. Si quieren, también pueden participar por el chat. Creo que es de W. ¿Cuál la habla, ve?
La, y la ¿Qué B creo que dijeron? ya es Flair. Entonces, la A es un DWI y la B es un FLAIR. Y estas secuencias van a ser muy importantes a la hora de valorar a un paciente con un ACV fuera de ventana, porque como las había mencionado en el caso clínico, pues tiene más de 4 horas y media de evolución. Entonces, este paciente como tal está fuera de ventana. En estos pacientes que se encuentran fuera de ventana o en un paciente con una ACV despertar, pues tenemos indicada la toma de una resonancia magnética. En la resonancia magnética vamos a ver dos secuencias, el DWI y el FLAIR. El DWI lo que nos va a mostrar va a ser la restricción en la difusión. Entonces, en estas lesiones que vemos acá hiperintensas, van a ser zonas donde haya una disminución en la difusión de agua. Entonces, como tal, estas dos lesiones van a ser isquémicas. Cuando encontramos una correlación entre el DWI y el FLAIR, es decir, que vemos la misma lesión en el FLAIR que en el DWI, nos va a decir que esta lesión como tal ya se instauró y que no le podemos dar tratamiento con trombólisis. No sé si me hice entender. Es decir, si tenemos la lesión en el WI, decimos que es isquémica. Si ya tenemos la lesión en el FLAIR, decimos que el paciente está fuera de ventana. Y A esta una paciente, pregunta, qué dime, pena. Y en el caso de que no aparezca en el flare, todavía está en ventana, pero sí aparezca en el TW. exacto, seguiría en ventana. Listo, gracias. Y por eso es muy importante hacer este tipo de imágenes en pacientes con un ACV del despertar, porque no sabemos como tal el tiempo donde se produjo el evento isquémico como tal, sino que tomamos en cuenta la última hora en la que el paciente estuvo visto bien por última vez. Entonces, Y lo otro importante con con lo del match entre DWI y Flair, es que si ven en la segunda imagen de la A, ustedes pueden calcar esa imagen en el Flair, que es el B. O sea, se ve del mismo tamaño. Entonces, si yo llegase a tener un paciente y veo el tamaño del infarto en la A, que es lo que me dice la restricción a la difusión, que es el DWI, y en el FLAIR se alcanza a asomar, esto tiene puntero. ¿Cómo hago? si quiere yo le señalo. Exacto. Entonces, si no es del mismo tamaño, es más pequeño, eso significa que todavía tengo tejido para rescatar y pudiese trombolizar o hacer trombectomía en mi paciente. O sea, para yo decir que que sí, que no tiene mismatch, tiene que ser igual la lesión. O sea, que yo la pueda calcar, dibujar completamente en el FLAIR para decir, pues ya se instauró, ya no puedo hacer nada. Listo. Esta paciente se le hizo una resonancia, pues una angioresonancia de los vasos cervicales y encontraron que tenía una estenosis de la arteria carótida, lo que nos estaba explicando pues estos síntomas de isquemia en la paciente. Se le practicó un electroencefalograma después de la crisis de ausencia típica que nos dijo nuestro compañero y no nos mostraba actividad epiléptiforme como tal, sino que nos mostraba ondas lentas en las derivaciones de C4 a P4 y P4C O2. Ya por último, la paciente fue tratada con colocación de stent carotidio para aumentar el flujo en la carótida interna. Se administró levetiracetam durante 2 semanas y luego se redujo paulatinamente antes del alta. Y en el seguimiento persistía solo con una leve paresia del brazo izquierdo y no ha presentado nuevos episodios sugestivos de crisis epilépticas. Ya como conclusiones, tenemos que recordar que las crisis sintomáticas agudas son crisis que ocurren con relación temporal estrecha a una patología aguda, tienen un bajo riesgo de recurrencia de una crisis después de la resolución del evento. La búsqueda de la etiología debe ser guiada por la historia clínica y el examen físico de nuestro paciente. El tratamiento debe ser guiado por la necesidad de disminuir la recurrencia de las crisis en el episodio agudo y para disminuir las complicaciones asociadas. Y por último, la necesidad de un tratamiento una vez se salga del episodio agudo debe ser una decisión individualizada con el paciente. Y listo, estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.
No sé si alguno tenga alguna pregunta. Aunque hay una mano levantada, Paula, ¿tenía alguna pregunta? Sí, doctora, pues me surgió una duda. No entiendo bien cómo el tratamiento con la CTH, pues me llama la atención que se use, pues en caso de que el estatus epiléptico sea suprarrefractario. Ahí cómo funciona, cómo sería su mecanismo. Mateo, ¿tú puedes poner la diapositiva específica en que salió? Please. Voy. La verdad, en la práctica clínica nosotros no, pues en mi experiencia y lo que hemos visto hasta ahora no tiene, eh, sí, pues como tal no se ha utilizado. Lo que hemos utilizado hasta el momento, la inmunoglobulina, la metilprednisolona y pues se conoce que el sulfato de magnesio es un neuroprotector. Entonces, como pudiese funcionar la CTH, es que va a estimular la liberación del cortisol y junto con el cortisol otros esteroides para neuromodulación. Es como la premisa que existe. Sí, resolví tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Listo. De nada. Y no sé, doctora, en estos pacientes normalmente, ¿qué fármaco se prefiere empezar de entrada? ¿En ¿Cómo qué les pasa? pacientes? Con una Crisis crisis sintomática sintomática. aguda, Ajá, crisis estatus sintomática. suprarrefractario. No, crisis sintomática aguda. Pues lo que hacemos siempre, si se le va a iniciar un medicamento, pues individualizarlo. Mi recomendación, mujer en edad fértil, así diga que no está planificando o en su intención no es quedar embarazada, no utilizar ácido valproico. Porque en el momento menos esperado, pues inicia una gestación y vienen pues los riesgos y todo esto, que es como el desenlace de ese producto que son desconocidos. Levetiracetam, siempre tener presente y preguntar antecedentes psiquiátricos, ideación suicida, depresión, no decir como usted le han diagnosticado depresión, sino usted ha tenido sentimientos de tristeza profundo, ha tenido deseos de morirse, que eso uno lo va alertando. Em, Preguntarle a la familia si son agresivos los pacientes o impulsivos, que ese es uno de los efectos adversos del levetiracetam. Ya pensando de pronto en que yo tenga alguna alteración estructural, como en un ACV, pues la lacosamida, yo ya sabría que si tengo una lesión, pues lo más probable es que el origen sea focal, donde está mi lesión, y la lacosamida les va muy bien a las epilepsias focales estructurales. Y pues la fenitoína está en desuso. Ya creo que en Colombia tampoco se consigue. Entonces son como las cosas de los más grandes, los que más utilizamos, que tenemos en cuenta a la hora de escoger un antiepiléptico, sobre todo los efectos adversos. Topiramato, que produce dificultad para concentración y anomia. Entonces, a un estudiante de medicina que ya tenga pues, una crisis sintomática por un trauma craneoencefálico, un estudiante, lo que sea, no vamos a preferir darle topiramato, porque vamos a afectar como sus funciones. Listo, doctora, muchas gracias. Es que había visto que se puede iniciar ácido valproico, levetiracetam y lacosamida, pero no sabía pues, el enfoque. Listo. Siempre son como las comorbilidades del paciente, lo que uno tiene en cuenta para escoger.
Si tu paciente es joven, una cirrosis, te está haciendo una encefalopatía hepática, pues no vas a escoger ácido valproico. Ahí escoges mejor levetiracetam o lacosamida. Listo, perfecto. Y yo creo que no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos los que se quedaron atentos y participando en la reunión, y nos vemos en la próxima charla. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias por asistir. Feliz noche.